Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Perdono al asesino de mi marido porque es lo que Cristo hizo, es lo que Charlie haría. Este es el titular de una noticia que recoge Infocatólica del discurso que la mujer de Charlie Kirk, Erika Kirk, hizo en un acto multitudinario en el que se rindió homenaje a Charlie Kirk tras su asesinato en Utah. Realmente creo que merece la pena que busquen el discurso que ha hecho Erika Kirk en ese acto de homenaje a su marido. Creo que es un discurso que impacta. En primer lugar, por esta frase que dice, por esta actitud de perdón. Muchas veces pensamos que ese pasaje que hace pocos días o pocas semanas leíamos en misa, en el que el Señor nos dice, de hecho además creo que fue hace 2 o 3 domingos, y el Señor nos dice qué mérito tenéis si perdonáis a los que os perdonan o si amáis a los que os aman. Yo lo que os digo es que améis a los que os ofenden, a los que os persiguen, a los que os vituperan. Y muchas veces pensamos como que eso es jauja, como que son, de estas cosas que aparecen en el Evangelio, pero que bueno. Y la realidad es que no. Una mujer como Erika Kirk se ha encontrado en la tesitura, como muchas víctimas del terrorismo etarra, por ejemplo, en nuestra nación, se han visto en la tesitura de tener que perdonar a aquellos que asesinaron a sus familiares, a sus seres queridos. Y lo mismo que en España hemos visto ejemplos de integridad de fe que perdonan a sus asesinos o a los asesinos de sus familiares, Erika Kirk nos ha dado un testimonio de verdadera fe cristiana. Ha perdonado al asesino de su marido. Y lo dice claro, lo hago porque es lo que hizo Cristo. Y ella cita esas palabras de Cristo en la cruz cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por tanto, es un perdón que nace del seguimiento de Cristo. Es un perdón que nace del amor al Evangelio. Es un perdón que nace de saber que nosotros estamos llamados a configurarnos con Cristo y por tanto a actuar como Él. Y ella dice, si Cristo lo hizo, yo lo tengo que hacer, porque es lo que nos ha enseñado. Y también dice, y creo que merece la pena recogerse, porque mi marido también lo haría. Y es bonito ver el mensaje entero. Les advierto que yo no soy un gran hablante del inglés, me manejo muy rudimentariamente con el inglés, pero yo he podido seguir muy razonablemente el discurso de Erika Kirk. O sea que aunque no esté traducido, no sé si todavía hay traducciones en YouTube, yo les animo a que lo lean. Porque por un lado nos sirve como testimonio de una actitud cristiana, verdaderamente evangélica, que perdona al asesino de su marido, que perdona en el fondo a aquellos que os persiguen, a aquellos que os odian, en este caso a aquellos que matan a tu marido. En segundo lugar, porque
nos hace ver la gran distinción entre unos y otros. Lo dice Erika Kerr, la respuesta al odio no es el odio. Y si algo diferencia a los cristianos respecto de los anticristianos, es el perdón y el que no se mueven por el odio. Decíamos, yo creo que la semana pasada, que hay quien habla de polarización, y es verdad que hay polarización. Pero la polarización no surge por el hecho de que haya posiciones encontradas. La polarización surge porque hay quienes consideran que las personas que defienden otras ideas no tienen derecho a hacerlo y a existir. Por eso Charlie Kirk no era un polarizador. Charlie Kirk consideraba que el otro tenía derecho al error. No que el error tenga derechos, que es distinto. El otro tenía derecho al error y por eso él iba a los campus a dialogar y, como explicaba su mujer, a mostrar la belleza, la verdad y la bondad de sus ideas. Ideas que fundamentalmente provenían de su fe cristiana y de su cosmovisión cristiana. Por tanto, Charlie Kirk no odiaba. Charlie Kirk podía pensar que otros estaban equivocados y entonces se arriesgaba a bajar al fango para mostrar a aquellos que él pensaba que estaban equivocados el camino de la verdad, el bien y la belleza. Por el contrario, había quienes odiaban a Charlie Kirk y por eso le matan. O por eso intentaban agredirle. Porque no le reconocían lo que sí reconocemos los católicos, y es que las personas se pueden equivocar, que las personas pueden estar en el error. Repito, esto no es caer en el liberalismo relativista, no, porque no reconocemos derecho al error, que es distinto. Una visión católica de la sociedad y una visión católica de la ley, lo que no acepta es que el error tenga derechos. ¿Y cuándo el error podemos decir que tiene derechos? Cuando el error se legisla, cuando el error se defiende desde la ley. No las personas que yerran, sino el error. Ejemplos del error defendido o hecho ley, las leyes del divorcio, porque van contra la verdad de la indisolubilidad del matrimonio, las leyes del aborto, porque van contra la sacralidad de la vida, las leyes de la eutanasia, aquellas leyes que tratan de convalidar cualquier actuación o comportamiento sexual e incluso equipararlo jurídicamente al matrimonio. Convalidan el error. Los católicos, los que sí respetamos es que las personas pueden estar confundidas, que las personas pueden no encontrar la verdad. Lo que no podemos aceptar es que el error se convierta en ley, que es cosa distinta. Y eso lo sabía bien Charlie Kirk. Y por eso él no odiaba, él debatía. Y por eso cuando se habla de polarización y uno lee los discursos que ha hecho la gran cantidad de los medios de comunicación, la gran mayoría de los medios de comunicación españoles, tanto de izquierda como de centro-derecha, todos los políticos y comunicadores de izquierdas y buena parte de políticos y comunidades de centro-derecha, cuando hablan de polarización parece que responsabilizan de la polarización a aquellos que se oponen al pensamiento dominante, a la cultura woke. Porque en el fondo les niegan el derecho a poner en cuestión esa ideología woke. Y eso es lo falso. Los que polarizan son aquellos que niegan el derecho hasta llegar a la violencia a aquellos que nos oponemos a la cultura woke.
Porque en el mundo de la defensa de los principios naturales, en el mundo de la defensa de los principios cristianos, en el mundo de la defensa de la cosmovisión cristiana, en el mundo del sentido común, normalmente se reconoce el derecho a que las personas estén equivocadas. Y por tanto no se actúa desde el odio a la persona. Y una muestra de esto la tenemos en este perdón que ha dado Erika Kerk. No odiamos ni responderemos al odio con odio. Y esa es la frontera. Eso es lo que diferencia a unos de otros, al margen de que la verdad, la bondad y la belleza estén en el lado de unos y no en el de otros. Lo que diferencia es que se cree en una verdad, que se cree en una bondad, que se cree en una belleza y se quiere proponer, y que no se odia al que no la comparte, aunque sí se le trata de transmitir esa verdad, bondad y belleza. Los que polarizan, y con carácter general no voy a decir que en el ámbito cristiano, católico, del sentido común no haya en algún momento dado algunos exaltados, pero lo que sí podemos decir es que con carácter mayoritario, y prueba de ello los discursos que hemos visto de esas condenas con adversativas, condenamos pero casi justificando que se lo había buscado, ahí es donde está el odio y ahí es donde está la polarización. Les decía que les animaba a ver el discurso y a escuchar el discurso porque por un lado tienen ese testimonio impresionante de perdón. Por otro lado nos ayuda a identificar quiénes polarizan y quiénes no. Y vemos que Erika Kerk no polariza. En tercer lugar, les ayudará a entender mejor a una persona que para mí era prácticamente desconocida, pero que apareció en mi vida fruto de este asesinato. Y entonces entenderán cómo era su visión de la familia, cómo era la visión del matrimonio, por qué desde los 18 años él decidió, una vez que se había convertido, Erika Kerk dice que su marido se convirtió a los 17 años, decidió dejarlo todo y no estudiar carrera para ir a llevar al mundo joven lo que él entendía que era la sanación que necesitaban, que era esa visión cristiana del mundo, llevarles a Jesucristo y también ese sentido común. Y entonces conocerán a una persona que por lo que transmite su mujer merecía mucho la pena. Verán también en ese discurso la importancia de la trascendencia. Porque Erika Kerk nos ha dicho que su marido no le ha dado tiempo a acabar el trabajo, pero que no ha desperdiciado su vida. Que su vida estaba completa porque estaba haciendo aquello en lo que creía y lo que creía que era la voluntad de Jesucristo en él. Y por tanto, era una vida completa, pero que no le ha dado tiempo a acabar todo el trabajo. Es bonito ver cómo la fe, el amor a Jesucristo y a Dios nos ayudan a ese sentido de trascendencia y a poder darnos cuenta de qué es una vida plena y qué no. Y cómo esa vida plena no depende tanto de que hayamos podido acabar en lo que habíamos comenzado, como de entender por qué y para qué lo hacíamos. Y en quinto lugar, nos muestra lo que es una mujer de verdad, una mujer católica. Primero, por cómo habla de su marido. Segundo, por cómo habla del matrimonio. Tercero, por cómo se comprometía, y ahora da un paso más adelante, con la labor de su marido. Y cómo se levanta para recoger esa bandera que él sostenía y que caído, vamos a decir, en el fragor de la batalla, cual soldado, ella recoge para seguir adelante la batalla. Porque en el fondo el mundo, como decía Charlie Kerk, necesita conocer a Jesucristo.
El mundo necesita conocer la verdad del matrimonio. El mundo necesita conocer la belleza de la familia. El mundo necesita conocer la verdad del sentido común. Así que, queridos amigos, valga este editorial en homenaje a Charlie Kirk y también en agradecimiento a Erika Kirk por ese discurso que creo que es un ejemplo de cómo debemos comportarnos los católicos hoy en el mundo, en un mundo que trata de aplacar y de aplastar a Jesucristo y la cosmovisión cristiana. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla. Hay veces que en la entradilla me sale estudios centrales. No estamos en los estudios centrales, lo estamos haciendo desde fuera. Les recuerdo que si quieren entrar en contacto con el programa lo pueden hacer a través del mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es, y como siempre, bueno, pues pueden escribir al WhatsApp del directo, y hoy, si nos da tiempo, aunque sí les anuncio que voy un poco justo, pues ya saben que siempre nos gusta darles a todos ustedes tiempo para que puedan intervenir en el teléfono del directo. Comenzábamos un programa hablando de Charlie Kirk, mejor dicho, de Erika Kirk. Ya saben que en Estados Unidos, pues como en el mundo anglosajón, tienen esa costumbre de que la mujer pierde el apellido, a diferencia de lo que ocurre en España al casarse. Yo no he visto el acto completo, lo quiero ver, porque además pues han aparecido muchas personalidades importantes de la política norteamericana, incluido el presidente Donald Trump. Es un acto multitudinario, pero realmente les animo a que busquen el discurso de Erika Kirk. Cuando se suele repetir esa frase de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pues desde luego cuando uno escucha a Erika Kirk no tiene duda de que si Charlie Kirk era como era, buena parte también es responsabilidad de su mujer. Y como les decía, pues creo que ese discurso es un ejemplo de lo que es una mujer católica. Una mujer que ama profundamente a Jesucristo y que eso le permite perdonar al asesino de su marido. Una mujer que ama profundamente a Jesucristo y que en lo que nos va constando
contando, pues se desprende el amor que tenía por su marido y la compenetración que tenía con su marido, y una mujer católica que amaba profundamente a Jesucristo y que no solo se sentía comprometida con esa batalla por Jesucristo, por la fe que daba a su marido, sino que además ahora pues, da el paso al frente de decir, han acabado contigo, han acabado con tu vida, yo recojo esa bandera que tú sostenías y voy a seguir adelante. Pues que creo que son como los tres grandes elementos de una mujer católica, ¿no? Ese amor a Jesucristo que le lleva al perdón, ese amor a Jesucristo que le lleva a un amor total por su marido, y ese amor a Jesucristo que le lleva a estar comprometida en la batalla de su marido y a dar un paso al frente cuando falta su marido para mantener esa bandera en pie. Hablamos de banderas y bueno, pues creo que es importante recordar que hay una gran batalla que se lucha todos los días, en la que hay multitud de caídos, desgraciadamente, pero también hay muchos, hay que decirlo, muchos niños y mujeres salvados, que es la del aborto, la defensa del no nacido y la defensa de la mujer embarazada. Y una de esas campañas, pues que yo creo que son, pues no sé cómo decirlo, a mí me parecen distintivas en esta batalla por la defensa de la vida, es la de 40 días por la vida. Saben que esto es una iniciativa que empezó en Estados Unidos. Hay una película, Unplanet, que de alguna manera, pues además de contarnos la historia de una mujer que llegó a ser directora de un abortorio de Planned Parenthood y que al ser totalmente consciente de la barbaridad que era el aborto, pues lo abandonó y entró en contacto con este grupo de 40 días por la vida. Bueno, además de contarnos la vida, pues nos cuenta un poco lo que es el origen, ¿no?, de este movimiento de 40 días por la vida. Un movimiento que lo que hace es rezar delante de los abortorios. Un movimiento que en Estados Unidos empezó con vigilias durante 40 días de 24 horas al día delante de los abortorios y que hoy en día en muchas zonas de Estados Unidos se ha convertido en una vigilia de 365 días al año durante 24 horas delante de los abortorios. Y que vemos que da muchos frutos, porque al margen de las medidas que esté tomando la administración Trump contra la financiación de la gran multinacional del aborto, que es Planned Parenthood, pues hay que decir que el poder de la oración está arrasando con muchos abortorios en Estados Unidos. Y en buena parte del mundo. Recientemente, pues creo que era una noticia de Birmingham donde se cerraba un abortorio en el Reino Unido. Bueno, y en España pues llevamos un tiempo en el que esta campaña ha venido para quedarse. Una campaña que empezó realizándose durante la Cuaresma y en la que, bueno, pues ahora desde hace unos años se empezó a realizar también en octubre. Al principio eran 9 o 10 días en octubre y ahora la tenemos desde el 24 de septiembre al 2 de noviembre. Es decir, durante 40 días también, durante el otoño, antes del Adviento, va a haber personas que van a estar rezando delante de los abortorios por los niños abortados, por las mujeres que han abortado y para aquellas que están en la tentación de hacerlo, para que no lo hagan y salven la vida de sus bebés y en el fondo salven también su vida. Creo que son de esas campañas en las que tenemos que ser capaces de colaborar. Seguro que algún día podremos encontrar de estos 40 para estar en los turnos. Y alguien dice, bueno, ¿y aquí esto cómo se participa? Pues es muy fácil. Usted se mete en 40diasporlavida.online y ahí tiene la página web de 40 días por la vida. A partir de ahí se encuentra con unas fotografías donde ve las ciudades en las que la campaña está viva. Alicante, Barcelona, que se hace delante de 3 abortorios, Bilbao, Burgos, Castellón de la Plana, Puerto de Santa María, Elche, Gerona, Gijón,
Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, que se hace delante de 2 abortorios, la Dator y la Clínica Isadora, Murcia, Santander, Sevilla, también delante de 2 abortorios, Tarragona, Toledo, también delante de 2 abortorios, Torrevieja, Valencia, Valladolid y Vitoria. Bueno, y son 40 días pues, de oración y ayuno por el fin del aborto. Los turnos son de 1 hora, entonces usted pincha ahí, ve su ciudad, ve qué huecos hay y se apunta. Y miren, uno está convencido de que el aborto acabará. Pero lo que no tiene duda es que para que acabe, el instrumento fundamental será la oración. Y esto lo han entendido muy bien los de 40 días por la vida. Además de eso, por supuesto, hacen falta gente que dé la batalla en el ámbito político, gente que dé la batalla en el ámbito social, ofreciendo alternativas a las mujeres y apoyo a aquellas mujeres que han abortado. Es decir, se necesitan muchas iniciativas de diferente carácter. Pero lo que no tiene duda es que sin la oración es prácticamente imposible acabar con esto, porque por más que uno le da vueltas, esta propagación de la incultura de la muerte solo se entiende desde lo preternatural y, por tanto, desde el mundo diabólico. Que realmente haya hombres y mujeres que toman la decisión de matar a su hijo es algo que solo se entiende desde la influencia diabólica. Y contra el diablo, lo único que vale es la oración. Por tanto, yo no tengo dudas de que cada campaña que se celebra de 40 días por la vida es un pasito más hasta el final del aborto. Y por tanto, pues desde aquí, desde este programa Católicos en la Vida Pública, queremos animarles a todos ustedes a que participen en él, porque, bueno, pues yo creo que es hacerse partícipes de verdad de lo que será el fin del aborto. Siempre que hablo de estas cuestiones me gusta recordar pues, una frase que suele repetir y que yo creo que es muy acertada, pues quizá uno de los grandes defensores de la vida que hay en España, que es el doctor Poveda, ¿no? Y él siempre dice que en el aborto o formas parte del problema o formas parte de la solución. Y siempre hemos dicho pues, que son muchas las maneras de formar parte de la solución. No todo el mundo tiene por qué hacer rescates, no todo el mundo tiene por qué estar en un apoyo asistencial, pero todos tenemos que estar en algo, en el lado de la solución, ¿no? Y no cabe duda que la oración es de las mejores soluciones para acabar con el aborto. O sea que, queridos amigos, anímense y vamos a hacer que este año realmente el problema de 40 días por la vida sea que es que no le cabe la gente en los turnos. Otra noticia que me duele, lo hemos hablado varias veces, pero la verdad que es que va siendo un goteo permanente de noticias en el mismo sentido. Es permanente la persecución de los cristianos en África. Hoy, Infocatólica recogía una noticia: acribillan a balazos a un sacerdote en Nigeria. No fue un intento de secuestro fallido, sino un asesinato selectivo. Bueno, esto es en lo que estamos. En la persecución e intento de erradicación de los cristianos, sobre todo, vamos a decir, en el África subsahariana. En el África subsahariana ha habido una presencia fuerte de cristianos y, sobre todo, en muchos países el Islam no es mayoritario. Pero me atrevería a decir que desde hace 10-12 años, quizás sobre todo podemos decir desde la aparición del ejército islámico, el Daesh, se ha recrudecido mucho la presencia y ataques de guerrillas musulmanas a población cristiana.
y aquí sí, con una clara intención de genocidio. Aquí hay una idea clara de acabar con los cristianos. Y creo que este genocidio tiene poco eco en Occidente. Y creo que es necesario recordarlo si hace falta en todos los programas. Es una vergüenza que nadie diga nada a nivel internacional o nacional del genocidio de cristianos en África, sobre todo en el África subsahariana. Y da tristeza. Realmente son iglesias que cuando uno las mira de cerca, pues se da cuenta del testimonio y el ejemplo que suponen para nosotros, que muchas veces nos hemos adocenado, que muchas veces no tenemos claro si merecería dar la pena la vida, merecería la pena dar la vida por Jesucristo. Y realmente esas iglesias hoy son un testimonio permanente de personas que nos recuerdan que lo primero es Jesucristo y que la vida es para eso. Pero en cualquier caso, no podemos dejar de denunciar la tremenda situación de persecución que están viviendo los cristianos en todo el África subsahariana. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con todos ustedes. Después de esta breve pausa, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. 3 temas, a ver si me da tiempo a tratarlos en estos minutos que nos quedan de programa. Tenía para compartir y comentar con todos ustedes. Primero, uno que he de reconocerles que me ha dolido especialmente. Y es pues esta profanación que se ha producido del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es un lugar de culto. El Valle de los Caídos es un lugar construido en memoria de los caídos en la guerra civil, de ambos bandos. Y quiere ser un lugar donde se rece por las almas de los caídos y por la paz y la convivencia de los españoles. Algunos tratan de vendernos que es un monumento político. Nada más lejos de la realidad. Es un monumento religioso. Y por eso, el hecho de que miembros del ámbito de Bildu, de Sortu, es decir, de la izquierda abertzale, hayan podido acceder al valle y hayan podido colgar pancartas
de carácter político, pidiendo la independencia o la libertad de Euskal Herria y hablando de 1935, eso es profanar un lugar religioso. Porque, repito, el valle no es un lugar político. Y todo lo que sea politizar el valle es profanarlo. Algunos han querido decir que el valle se había convertido en político porque estaba enterrado Franco. Bueno, pues ahí hay que recordar que Franco no construyó el valle para enterrarse él. Y que si Franco es enterrado en el valle no es por decisión propia, sino por decisión en ese momento del que era príncipe o ya rey de España, Juan Carlos I, y el gobierno de ese momento. Y toman la decisión de que Franco se entierre en el Valle de los Caídos. Y eso, repito, no convierte el Valle de los Caídos en un monumento político, ni en un edificio político. Y por tanto, todo lo que suponga meter en el valle pancartas o propaganda política es profanar el valle. Porque el valle es un lugar de culto religioso. Y con una intención muy clara: las almas de los caídos, la reconciliación de los españoles. Algunos dirán, bueno, pero es que al estar enterrado José Antonio, bueno, José Antonio es un caído de la Guerra Civil. Y está ahí en tanto en cuanto es caído de la Guerra Civil. Obviamente, como una persona, digamos, de una significación especial, bueno, pues tiene un lugar especial en el valle. Pero no es un lugar de culto a José Antonio. Es un lugar de oración por los caídos. Y a eso se ha dedicado la comunidad benedictina desde que tomó posesión en el valle. Entonces creo que es deber del gobierno garantizar el carácter religioso del valle y evitar su profanación. Y lo que llevamos viendo durante muchos años, en primer lugar, desde Felipe González pasando por Aznar, es el deterioro y el abandono del mantenimiento del valle. Y esos son responsables tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. A nadie le ha preocupado mantener el valle como Dios manda. Y luego desde Zapatero, mantenido por Rajoy y ampliado por Pedro Sánchez, un ataque en el intento de desacralizar lo que es un monumento religioso, lo que es un lugar de culto. Y por tanto, en el mejor sentido de la palabra, profanarlo. Y desde luego, impedir que allí se realice la función y el fin para el que fue creado y construido. Y no sabemos si también en un intento último de derribar la mayor cruz de la cristiandad. Entonces tengo que decir que hay que denunciar y que me duele profundamente que el Valle de los Caídos esté siendo objeto de profanación. Y de esto es responsable el gobierno, que es quien se encarga de la seguridad del Valle de los Caídos. Y creo que como católicos y como españoles debemos denunciar este abandono e intento permanente de destrucción que hay del Valle de los Caídos, en especial por parte del gobierno actual de Pedro Sánchez. Y que tenemos que reclamar a quien llegue al gobierno que genere los mecanismos legales y jurídicos necesarios para que el valle quede protegido y para que el valle siga cumpliendo la misión religiosa para la que fue construido. No queremos mantener el statu quo como hizo Mariano Rajoy. Es de justicia que se tomen las medidas que se tengan que tomar, primero, para garantizar que el valle cumpla la función para la que fue construido y, segundo,
para que en el futuro los gobiernos no puedan tratar de impedir esa finalidad, ni acabar con el valle. Comprendo que es difícil conseguir que un gobierno, más en una nación como España, en la que el Estado de Derecho, es decir, la preeminencia de la ley, brilla por su ausencia, de la ley justa sobre todo, es difícil tomar medidas que impidan que cualquier gobierno, porque ya hemos conocido un gobierno que está dispuesto a saltarse cualquier límite legal, acabe con el valle. Pero hay que ponérselo difícil. Y eso se puede hacer. Entonces, invitamos al PP y Vox que si llegan al gobierno tomen medidas serias y contundentes para garantizar que el valle cumpla su función y para garantizar la protección de todo el monumento y de todo el lugar de culto. Primer punto que quería aprovechar para tocar con ustedes. Segundo, y esto viene en relación con una experiencia que ha tenido una hija mía, que en el colegio recibió la semana pasada la visita de un exiliado venezolano. En este caso, creo que lo correcto es decir, de un refugiado político venezolano. No porque esta persona fuera política y estuviera perseguida por sus ideas políticas por el gobierno de Maduro. En este caso yo creo que fue más bien de Chávez. Sino porque esta persona tuvo que huir de Venezuela porque tenía que huir de un sistema totalitario y represivo. Y por tanto, efectivamente, huía para poner a salvo su integridad física, su seguridad y la de su familia. Ese es el concepto de refugiado político. Y esta persona lo era. Otra cosa es que no sé si se lo habrán reconocido o no, porque ya saben todos ustedes que nosotros tenemos un gobierno en el que un sector, el de Podemos, piensan que Venezuela es el paraíso y hay otro pues, que mira para otro lado o también le interesa defender esa idea. ¿Y por qué me parecía muy interesante comentar con todos ustedes o compartir esta experiencia que ha tenido mi hija? Porque esta persona les ha comentado de primera mano, de vivencia directa, lo que es el marxismo, el socialismo y el comunismo. Como el marxismo, el socialismo y el comunismo, que como dice él es lo mismo, el socialismo solo es el comunismo disfrazado, han llevado a un país que era próspero, a un país que tenía un buen nivel de vida, con desigualdades sociales, pero había un buen nivel de vida, a un país que tiene una potencialidad de riqueza tremenda, le han llevado no solo a la absoluta miseria, a la gran mayoría de la población, sino además a una situación de tal inseguridad que nadie tiene garantizada su integridad física y ni siquiera su vida en Venezuela. Y eso, como explica él, no es otra cosa que la obra del marxismo, del socialismo, del comunismo. Tendemos a pensar que las ideas no tienen consecuencias. Y cuando uno mira hacia Hispanoamérica, en este caso, cuando uno mira hacia Hispanoamérica, o Iberoamérica podemos decir, porque podemos incluir Brasil, y uno ve el potencial natural y de riquezas que tienen todos esos países, algunos más, otros menos, pero me atrevería a decir que todos, con mayor capacidad natural que España para tener una economía próspera, y se da cuenta cómo hoy, quien más, quien menos, están postrados, y uno rasca un poco, se da cuenta que eso siempre ha sido producto de la llegada al poder de gobiernos de matriz marxista. Y por tanto, es fácil deducir y comprender a dónde nos lleva el marxismo. A veces desde Europa no se mira mucho Hispanoamérica, pero merecería la pena mirarla y ver a dónde está llevando todos esos gobiernos que en el fondo aplican las medidas que aplicaría Podemos
y buena parte del Partido Socialista. Nosotros hemos tenido la experiencia del mundo comunista en Europa Oriental. Pero es verdad que en cierta medida eso se ocultó, porque los más media, básicamente dominados por el marxismo, ocultaban lo que sucedía al otro lado del telón. Es verdad que éramos conscientes de la falta de libertad, pero no se era consciente también de la pobreza y la miseria en la que vivía buena parte de la población en esos sitios. Pero hoy en día cualquiera que mire a Iberoamérica es que la cuestión es evidente. Y estamos viendo el caos en el que está Colombia y la pobreza en la que está entrando, el deterioro brutal de Venezuela, que todavía subsiste porque es, no sé si son las terceras o segundas mayores reservas de petróleo del mundo. Cuba, donde lo han dejado, pero lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Chile con Boric, hasta dónde ha llegado Argentina, que ahora parece que con Milei quiere revertir el paso, pero ¿dónde han dejado Argentina? Y repito, cuando uno mira esos países, son países muchísimos más ricos que nosotros. Pero el influjo permanente de ideas de corte marxista, y no se olviden que la socialdemocracia es de corte marxista, y no se olviden que el marxismo es incompatible con el cristianismo, les animo a que lean Divini Redentoris de Pío XI, han llevado a esos pueblos a una pobreza absoluta y total. Claro, ¿y por qué digo esto? Porque muchas veces tendemos a pensar que lo que está pasando en España no importa, que es inocuo, que no tiene efecto, y no es verdad. En España llevamos más de 30 años de gobiernos socialistas, o cerca de 30 años de gobiernos socialistas. Llevamos 13 de Felipe González, Zapatero estuvo 7, 20, y otros 7 que lleva Sánchez, 27, pues estamos en los 27 años. Y unos 8 de Aznar y 7 de Rajoy y unos 15 años de un gobierno que no se ha puesto a los avances del marxismo en España. Y uno que ve un deterioro moral, un deterioro institucional, un deterioro social y también un deterioro económico. Eso es así. Eso es así. ¿Y por qué? Porque cuando las ideas contradicen lo que es una visión natural del hombre y se basan en una antropología radicalmente alejada de la naturaleza del hombre y por tanto falsa, destruyen la vida social, destruyen la comunidad política, generan pobreza, generan violencia. Y el paradigma hoy de eso en el mundo son Venezuela y Cuba. Espero dentro de poco poder organizar un programa con un buen amigo que ha hecho un informe sobre el papel que ha jugado a nivel subversivo Cuba en todo el mundo. Porque esto también tiene mucha relación con lo que está sucediendo en Venezuela en los últimos 30 años. Les quiero decir, las ideas tienen consecuencias. Y por eso es tan bueno y es tan importante el que haya personas como Charlie Kirk, que no tienen miedo en bajar a la arena del debate para, como decía su mujer, sanar a esos jóvenes que, imbuidos en la ideología woke, no tenían un horizonte de vida plena. Claro, y cuando eso ya se eleva a la comunidad política, pues es que esas sociedades, el único futuro que le queda es un deterioro permanente. Y aunque parezca mentira, no hay tope en el deterioro. Y si no, que se lo cuenten a los venezolanos. Porque él mismo también decía, como nos cuentan muchos venezolanos cuando llegaron aquí, nosotros no pensamos que llegaríamos a estar como estamos. Nunca pensamos que llegaríamos a estar peor que los cubanos, y hemos llegado. Tendemos a pensar como que el mal tiene un límite, o como que la gente reacciona ante el mal, y normalmente eso no se da.
y el mal nunca tiene suficiente en el deterioro moral del que deriva luego el deterioro social y político de las sociedades. Así que, queridos amigos, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que dar ese paso que dio Charlie Kirk, demostrar al mundo la verdad, la bondad y la belleza del sentido común y de la fe cristiana. Y la última noticia, que me parece que también es importante porque nos marca hacia dónde quiere y hacia dónde va Europa. No sé si quiere Europa, pero hacia dónde la llevan. El Partido Laborista de Inglaterra, ya saben que es el equivalente al Partido Socialista Español. El Partido Laborista se abre por primera vez a imponer la ley islámica Sharia en el Reino Unido por tolerancia religiosa. Fíjense ustedes. O sea, ya empezamos a tener políticos en Europa que justifican el que una ley religiosa, una ley eminentemente confesional, se aplique a las relaciones entre los individuos, para atender cuestiones en el que es competente la legislación civil, el Código Civil, el Código Mercantil o el Código Penal. Es decir, ya estamos abriendo la puerta a que el Islam no solo sea una religión practicada por personas que viven en Europa, sino a que esas comunidades puedan regirse según sus propias leyes. Tengo que decir que esto, claro, aquí estamos hablando como de un reconocimiento legal, jurídico, ¿no? Que es lo que estaría proponiendo el Partido Laborista. Tengo que decir que si uno rasca, esto de hecho ya sucede en muchos lugares de Europa. Y sucede desde hace años. Yo todavía recuerdo, y sería por los años 2000, finales de los 90, ¿no? Leyendo una revista benemérita, Covadonga Informa, que ya se hablaba de que había zonas en el Reino Unido donde comunidades islámicas aplicaban la ley Sharia al margen de la ley civil británica y no reconocían la ley civil en la regulación de sus comportamientos sociales. O sea que de hecho viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nadie había dado el paso de querer reconocer institucionalmente eso. Claro, esta declaración que la ha hecho Sarah Hackman, que no es cualquiera, es la ministra de Tribunales y Servicios Legales del Reino Unido, viene a decir que, bueno, que esto es como cuando se permite otras normas de carácter religioso como la ley judía o ciertos códigos cristianos. Hombre, perdóneme. De los judíos no puedo hablar porque no lo conozco. Pero vamos, en España la ley judía no tiene ningún reconocimiento jurídico que yo sepa. Otra cosa es que haya judíos que viven conforme a la ley judía, pero eso no lo pueden hacer valer ante los tribunales. Y los cristianos lo mismo. El Evangelio no tiene valor jurídico. Alguien dirá, bueno, existe el derecho canónico, sí, pero el derecho canónico existe solo para regular la vida de la Iglesia como institución, igual que otras asociaciones tienen sus estatutos propios que rigen la vida de esa asociación o de esa institución. Pero cuando nosotros firmamos un contrato mercantil o cuando nos casamos o tal, no podemos hacer valer el derecho canónico en una disputa civil, por ejemplo, o cuando constituimos una empresa. Es curioso ver cómo un sistema político, la democracia liberal, que surge de la modernidad, que lo que busca es excluir a la fe del ámbito social, del ámbito público, y que no permite para nada, en el caso, porque Europa era cristiana, que la religión cristiana tuviera ningún peso en la vida social y política y la expulsa, ahora trate de decir que, hombre, que como los cristianos, que la ley sharia de los musulmanes debería tener reconocimiento civil. Oiga, pero si ustedes nunca nos han reconocido los códigos cristianos.
claro, ustedes me dirán, ¿y esto por qué le preocupa tanto? Bueno, primero, no soy experto en la ley sharia, pero habría que revisar si todos los preceptos de la ley sharia son compatibles con la ley natural, o es que vamos a aprobar ahora, por ejemplo, la poligamia, o vamos a aprobar los matrimonios de menores, ¿no? En la ley musulmana muchas veces mujeres menores de edad pues ya son comprometidas con o determinados tratos discriminatorios de la mujer respecto del hombre. Claro, entonces hay que preguntárselo, ¿no? Pero al margen de eso, claro, la pregunta que yo les hago es, ¿ustedes creen que es posible que una comunidad política en la que surgen comunidades que empiezan a tener leyes distintas no se vea afectada en su cohesión y en su unidad? Y posiblemente acabe siendo inviable, porque lo que acabaremos teniendo es comunidades autónomas que quizá comparten un espacio territorial, pero que entre las que no hay comunicación. ¿Podemos hablar ahí de que ahí existe una comunidad política? Y entonces, si no existe una comunidad política, lo que nos queda es esperar que la relación entre las dos comunidades sea pacífica. Porque si no, lo que nos podemos encontrar que lo que se producirá es una guerra entre esas dos comunidades por ver quién domina. Y entonces, además de la destrucción de la comunidad política, lo que tendremos también es el enfrentamiento. Y creo que todo esto no es más que un comportamiento irresponsable de nuestras autoridades en todos los países de Europa, que no son conscientes de lo que supone alentar la pérdida de identidad de nuestras naciones. Pues queridos amigos, como les decía, tenía muchos temas y se nos ha ido el tiempo. No me da tiempo a darles paso para el directo. Me despido hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.